Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de críticas sin spoilers. Y no, hoy no vengo a hablar de series de televisión ni tampoco de ninguna película. Hoy iniciamos nueva sección aquí para hablar de historia. Y por ejemplo he empezado, que podríamos empezar hablando, valga la redundancia, en un tema clásico dentro de los estudios, entre comillas, de lo que es la antigua Roma, que es por ejemplo cómo se llamaban los romanos. Es decir, hoy vamos a hablar de nombres romanos. Supongo que muchos tenéis en mente, y aquí tenéis la imagen por ejemplo para verlo, el discurso de Russell Crowe en Gladiator, la película del 2000, cuando delante del emperador Cómodo se quita la máscara y dice aquello de: me llamo Máximo Décimo Meridio, soy el antiguo general de bla bla bla. Máximo Décimo Meridio. Máximo Décimo Meridio, es decir, no lo pudo decir peor, porque confundió, el que escribió el guión, confundió cómo funciona el sistema de los nombres romanos, el sistema de los trianomina. Y es que es algo muy habitual que suele suceder en el cine, también lo podemos encontrar en las novelas históricas, de una manera en que a veces parece que los que escriben los guiones no tienen muy claro cómo funciona el tema de los trianomina. Y no es complicado, la verdad, simplemente hay que tener unas normas básicas y tener en cuenta los nombres que estás utilizando, la época que estás utilizando y por qué se utilizan de esa manera. Así que en este sentido, hoy vamos a dar unas pinceladas sobre el tema de los nombres romanos e intentaremos enmendar un poco la plana a este Máximo Décimo Meridio, que luego explicaré de que, vamos, no lo pudo hacer peor. El tema de los nombres romanos, ¿cómo sabemos que los romanos se llamaban así, se podría decir? Pues lo sabemos a través sobre todo de la epigrafía. La epigrafía, las inscripciones que había sobre piedra, en decretos, en lápidas, en monumentos, y luego también a través de las fuentes clásicas, obviamente, que hablan de muchos personajes y se les dice por su nombre. Y luego también había un texto que se ha perdido, desgraciadamente, de un gran escritor del siglo I a.C., de Marco Terencio Varrón, que era un polígrafo, es decir, escribía de todo, un señor que además vivió casi un siglo, con lo cual tuvo tiempo para escribir muchas cosas. Y él escribió un libro que se llamaba el Liber de Praenominibus, es decir, el libro de los praenomina, ahora explicaremos qué son los praenomina, en el cual él iba contando algunos aspectos a nivel histórico, sociológico, etc. Desgraciadamente, como os decía, el libro se perdió. Se han podido conservar algunas referencias indirectas a través de, por ejemplo, de Valerio Máximo, un autor unas cuantas décadas posterior, en sus Hechos y Dichos Memorables, el cual recupera algunos fragmentos de la obra de Varrón. Y luego también se ha conservado un manuscrito que se conserva en el Vaticano, en un códex del Vaticano, el cual tenemos algunas menciones, pero bueno, con la epigrafía tendríamos perfectamente, como se suele decir, para tirar millas. Entramos en materia. Los trianomina. ¿Qué son los trianomina? Pues son los tres nombres. Habitualmente cuando pensamos en un personaje romano, pues esto: Gayo, Julio, César. Pues Gayo es el praenomen, es decir, es el nombre de pila que distingue al individuo. Luego está el nomen, que en este caso sería Julio, que es el señala la gens, es decir, el clan familiar. Y luego está el cognomen, en este caso César, que indica la familia dentro de la gens. El cognomen además también podía ser un apodo, y eso luego ya entraremos un poco más en detalle, porque los cognomina podrían ser también, aparte de un nombre propio, exclusivo de la familia, podía ser un apodo o un sobrenombre conseguido o logrado o atribuido por diferentes causas. Este sistema fue el que prevaleció normalmente a lo largo de la República Romana, aunque ya a partir de los últimos tiempos de la República encontramos ya personajes que empiezan a llamarse de una manera un poco más diferente de lo habitual. Al principio solamente había un nombre, por ejemplo Rómulo, sin más; Remo, su hermano, sin más; Faustulo, el pastor que los encontró, no había más. Luego ya, a partir de que avanzan un poco las décadas, según la tradición, encontramos también otros nombres que ya son dobles, por ejemplo, Numa Pompilio, Anco Marcio, Tulo Hostilio, Tito Tacio, etc. Y luego ya poco a poco vamos viendo aparecer los trianomina, los tres nombres, por ejemplo, Marco Junio Bruto, que será el asesino uno de los asesinos de César 7 siglos después de Rómulo, que ya vemos ya Marco Junio Bruto, que ya son los trianomina. A medida que avanza ya la época romana, ya sobre todo al final de la partida de la República, empezamos a ver ya personajes, nombres en algunas inscripciones, en lápidas, en la epigrafía, en decretos senatoriales, por ejemplo, que vemos también que dices, aquí ya ves que la fórmula de los trianomina va cambiando un poco. Luego entraremos un poco en detalle porque veremos que ya hay algunos personajes que incluso
cambian el sentido de los nombres y les dan un significado un poco diferente. Es importante que tengamos en cuenta el tema de los tria nomina porque, aunque es bastante preponderante, no es la única opción que había entre los antiguos romanos. Es decir, no todo el mundo tenía 3 nombres. Por ejemplo, había también muchos personajes conocidos de la historia de Roma que solo tenían 2 nombres. Por ejemplo, Cayo Mario solo tenía 2 nombres. Voy a corregirme a mí mismo. Gallo Mario, porque lo filológicamente correcto no es Cayo, es Gallo. Pero bueno, las 2 formas están aceptadas. Gallo Mario solo tenía 2 nombres. Gallo Lelio solo tenía 2 nombres, etc. Gallo Octavio, por ejemplo, que sería el futuro Augusto, nació supuestamente con 2 nombres. Luego también hay algunas fuentes que le añaden el Turino como cognomen, pero en teoría solo tenía 2 nombres. Es decir, que los tria nomina, como tales, era una fórmula bastante habitual, pero no era la única. Y generalmente conocemos muchos tria nomina de familias de la élite romana. ¿Cómo se llamaba la gente de la plebe? Pues posiblemente se llamaba con un nombre, con 2 nombres, algunos se podrían llamar con 3 nombres, pero claro, como las fuentes clásicas se refieren sobre todo a las personas de la élite romana, pues es difícil encontrar nombres de personas de la plebe con 2, 3 nombres incluso. Los grafitos, por ejemplo, pompeyanos, sí que en algunos casos nos dan nombres, pero a veces solamente son nombres, un solo nombre. Por ejemplo, fuentes como por ejemplo los poemas de Catulo, sí que nos da algún nombre, pero nos da a veces solamente un nombre. Así que la fórmula de los 3 nombres no es exactamente la misma para todo el mundo y no es la única. Con lo cual hay que tener en cuenta también que la fórmula va cambiando, va modulándose y hay que tener en cuenta, insisto en ello, de que cuando hablamos muchas veces de nombres romanos nos referimos a personas de la élite romana y luego también a emperadores en la época ya avanzada del Principado Imperial. Con lo cual, no nos limitemos simplemente a tener un único modelo. Es decir, si vais a escribir una novela histórica, por ejemplo, no es necesario que pongáis los 3 nombres. Hombre, que si los ponéis porque os parece que tienen que tener los 3 nombres, tened en cuenta sobre todo si el personaje pertenece a la élite, si es de buena familia, si la familia es conocida, si es plebeyo o patricio, porque a veces hay diferencias. Es decir, que hay que tener en cuenta estas cosas porque a veces encuentras, y el cine, por ejemplo, nos lo ha mostrado de manera muy determinante en ocasiones, aparecen nombres que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿recordáis la película Pompeya de 2014 que aparecía Jon Snow, es decir, Kit Harington como el protagonista? Bueno, parecía Kit Harington que parecía que había rodado la película durante las vacaciones de Juego de Tronos porque la pinta era exactamente la misma. Bueno, pues hay un personaje que interpretaba Kiefer Sutherland que el nombre se llamaba Quintas Atius Corvo. Es decir, Quintas no, o Quintus, es decir, quinto castellano, pero Quintas no tiene ningún sentido. Atias, ¿qué nombre romano es Atias? ¿No? Los nombres romanos generalmente no acababan de esta manera, no tienen ningún sentido. La fórmula habitual pues era en Cornelius, Julius, Licinius, etcétera, pero Atias no tiene sentido. Así que muchas veces hay que tener cuidado cuando se crean nombres porque podemos hacer absolutas barbaridades a la hora de crear personajes y darles un nombre que no tiene ningún sentido. Conocemos muchos nombres romanos a través de, como os decía, a través de inscripciones en epigrafía, en decretos, en fuentes clásicas, y a veces encontramos, por ejemplo, la cuestión de la filiación, es decir, que los nombres salían de una manera determinada. Por ejemplo, aquí podéis ver Marco Tulio Cicerón. Podemos ver también la fórmula Marcus Tullius, hijo de Marco, nieto y bisnieto de Marco, de la tribu Cornelia. Es decir, esta fórmula es muy habitual, por ejemplo, porque es la manera con la cual los romanos, digamos, se llamaban a sí mismos o se presentaban en decretos, en algunas cartas, etcétera, porque es el tema de la filiación. Es decir, el personaje se hace llamar como su padre, en ocasiones se hace llamar como su abuelo y en ocasiones, como por ejemplo vamos a ver en esta cita, como incluso su bisabuelo. Es decir, que Marco, que es el nombre de pila, el praenomen, normalmente es un nombre que se repetía muy a menudo. Y es que, y entramos ya en otro detalle, la verdad es que los nombres propios se repetían mucho, porque había muy pocos nombres propios. Aquí podéis ver, por ejemplo, en esta tabla, la lista de los praenomina, hay alrededor de una treintena larga. Son los nombres que a lo largo de la República hemos podido ir encontrando, pero muchos de ellos entraron en desuso y poco a poco desaparecieron.
Porque también hay que decir que muchos de estos nombres eran privativos de una familia determinada, o mejor dicho, de una gens determinada, y en algunos casos de una rama de esta propia gens. Para poneros un ejemplo, los Emilios, por ejemplo, la gens Emilia, pues tenían 5, 6, 7 praenómina que utilizaban habitualmente: Gayo, Neo, Lucio, Manio, Marco, Quinto y Tiberio. A lo largo de los siglos, todos estos praenómina fueron decreciendo dentro de lo que es las diversas familias que forman parte de la gens Emilia y de las diversas ramas que la conforman, y al final encontraremos más o menos los mismos praenómina: Lucio, Marco es raro encontrarse, un Marco Emilio encontramos algunos casos, pero no es habitual. Quintos, Tiberios, poco a poco encontramos menos. Por ejemplo, los Claudios, la gens Claudia, que tenía 2 ramas principales, los Claudio Pulcros y los Claudio Nerón, los Claudio Nerones en este caso, pues utilizaban, por ejemplo, praenómina como Gayo, Décimo, Lucio, Publio, Servio o Tiberio. Los Julios, como Gayo, Julio, César, pues utilizaban muy pocos praenómina, de hecho. Gayo, Lucio y Sexto. Si encontráis en alguna referencia epigráfica un Marco Julio César, desconfiad, porque un Julio César no se llamaría nunca Marco. Si encontráis un Marco Julio algo, lo que sea, probablemente sea un nuevo ciudadano, probablemente sea un liberto, es decir, un antiguo esclavo, que utilizaba el nomen de la familia, el nombre de la gens, pero utilizaba un praenomen, el que quisiera o el que se le fuera asignado, que no necesariamente era el praenomen propio de la gens Julia. Los Cornelios Escipiones, por ejemplo, pues utilizaban habitualmente Neo, Lucio o Publio. Los Valerios, Publio, Marco, Manio, Lucio. Más allá de aquí no hay praenóminas que utilicen los Valerios. Los Servilios, Quinto, Publio, Gayo, Espurio. Por ejemplo, Espurio es un praenomen que utilizaban muy pocas gentes. Y en este caso, por ejemplo, los Servilios tenían el praenomen Espurio como un casi exclusivo de ellos. No eran los únicos, pero prácticamente Espurio es un praenomen que utilizaban muy pocas gentes. Y es que, podría seguir la lista, por ejemplo, si los Cecilios, Lucio, Quinto, Gayo, Marco. Es decir, la lista hay, si buscáis, por ejemplo, en Wikipedia, sobre todo la versión inglesa, encontraréis que la lista de nombres de gentes es amplísima, y cada gens utilizaba un praenomen determinado. Pero como os decía también, algunos de estos praenómina eran exclusivos, ¿sí? Había gentes o incluso ramas de estas gentes, había familias que solamente podían utilizar ese praenomen. Por ejemplo, los Claudios Pulcros utilizaban de manera casi exclusiva, o por lo menos así tenemos las referencias, el praenomen Apius, es decir, Apio. Solamente si encontráis un Apio Claudio puede ser lo normal. Si encontráis otro Apio, ya las cosas, la fiabilidad empieza a variar un poco, porque era un praenomen exclusivo de los Claudios. Espurio, como os decía, lo utilizaban los Servilios, no solamente ellos, también por ejemplo los Casios, los Furios, los Papirios y los Veturios, pero a lo largo del tiempo fue siendo un praenomen que fue quedando en muy pocas familias, y encontramos más referencias de los Servilios. Praenomen, nomen, cognomen. El cognomen es el tercer nombre, para decirlo de alguna manera, es el nombre que designa a la familia, y que había gentes que tenían cognomina propios, por ejemplo, Léntulo, Dolabella, Cetego, Cinna o Malugino son cognomina propios de los Cornelios, o Escipión, por ejemplo, como os decía también. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que las familias, aunque fueran pocas, y las familias importantes en Roma no eran numerosas, pero sí que normalmente a veces pasaba que tenían muchas ramas. Y los Cornelios Escipiones, por ejemplo, al principio hubo un Publio Cornelio Escipión, por ejemplo, en la época del Cornelio Escipión el africano, pero a partir de aquí ya empezaron a surgir, ya tanto por sus antecedentes o por sus hermanos, primos, etcétera, diversas ramas, y se les fueron añadiendo cognomina propios. Así, por ejemplo, apareció un Publio Cornelio Escipión Nasica, que era primo del africano, del Publio Cornelio Escipión el africano, y cuyo hijo del mismo nombre
Se llama también así Publio Cornelio Escipión Nasica, y es uno de los que se considera que fue uno de los asesinos de también que era su primo Tiberio Sempronio Graco, el tribuno de la plebe del año 133 a.C. O podemos encontrar también dentro de esta misma familia un Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo, que fue primo de aquel Escipión Nasica. Como podéis ver que a veces los cognomina complican un poco las cosas a la hora de distinguir las familias. Y es que, claro, tened en cuenta, como os decía, que las familias no eran numerosas. Había las familias de la élite, me refiero, sí, había muchas familias romanas, pero a lo largo de los siglos muchas de ellas se fueron extinguiendo. Y claro, para distinguir a los miembros de cada una de ellas, y sobre todo dentro de las gentes, las ramas principales, secundarias, se fueron añadiendo cognomina que fueron también pasando de padres a hijos. Estos cognomina, que como os decía, hacían distinciones dentro de una misma gens o las ramas dentro de una misma familia, también podían distinguir a características físicas o incluso morales de algunos personajes. Por ejemplo, Marco Tulio Cicerón. Cicerón significa garbanzo. O por ejemplo, podían tener cognomina, por ejemplo, Albus, Barbatus, barbado, Longus, largo, Benignus, benigno, Blandus, blando, Cato, de Catón, que significa astuto, Severus, severo, Gallus, galo, es decir, por el origen galo de la Galia, Sabinus, por el origen sabino, Tuscus, que significa etrusco, es decir, origen etrusco, etcétera. Rufo, por ejemplo, que significa rojo, Aenobarbo, que significa barba rojiza, etcétera. Priscus, antiguo, Magno, Pompeyo Magno, Pompeyo el Grande, Magno, de hecho Pompeyo, el cognomen se lo puso él mismo se hizo llamar Pompeyo Magno, Pompeyo el Grande. Maximus, como el protagonista de Gladiator, Maximus, pues a priori y a principio sobre todo era un cognomen que tenía que ver, por ejemplo, con los Fabios, Quinto Fabio Máximo Cuntator, es decir, el que fue uno de los rivales, uno de los cónsules romanos que se enfrentó a Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica. Maximus a principio era un cognomen que tenía que ver con esta familia, pero también podemos encontrar otras familias, por ejemplo, familias plebeyas que utilizaban Maximus. A veces también el tema del Maximus es como si a ver quién se pone el cognomen más grande, más con referencias más importantes, más ostentoso. Y a veces encontramos Maximus como un cognomen que utilizaban muchas familias, no necesariamente la original, si es que los Fabios Máximos fueron los primeros que se pusieron este cognomen. Los cognomina, a medida que pasaba el tiempo, pues se fueron pasando de padres a hijos, con lo cual, al principio, el primer Cicerón se lo pusieron porque significaba garbanzo, porque se decía que el primer Cicerón tenía un garbanzo en la nariz, tenía una verruga en la nariz, y a partir de aquí, Quíquero. Y a medida que fue pasando el cognomen de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, etcétera, pues ya el significado físico, el apodo físico que se le daba a la primera persona ya había perdido toda vigencia, pero el cognomen se iba pasando de unas familias de unos hijos a otros, con lo cual Marco Tulio Cicerón, por ejemplo, si vemos una estatua o un busto de Cicerón, pues en la nariz no tiene ninguna verruga, pero él continúa manteniendo el cognomen de la familia. No solamente se ponían cognomen por defectos o elementos físicos o incluso morales, el cognomen se ponía en ocasiones también por algún logro que hubiera conseguido. Ese se llama ese cognomen que se consigue ex virtute, es decir, por alguna hazaña, algún logro que había conseguido. Por ejemplo, Publio Cornelio Escipión el Africano, porque derrotó a Aníbal en el 202 a.C. Su nieto adoptivo, Publio Cornelio Escipión Emiliano el Africano, también le pusieron este cognomen porque destruyó Cartago. El hermano de Escipión, Lucio Cornelio Escipión Asiático, y este cognomen se lo pusieron porque venció a Antíoco III en la guerra siria del año 190 a.C. Los Cecilios Metelos, por ejemplo, pues muchos de ellos también tienen un cognomen por algún logro especializado. Por ejemplo, Quinto Cecilio Metelo Macedónico, porque fue el primero que formó la provincia de Macedonia, después de derrotar a un reyezuelo en la zona. Un pariente suyo también, Lucio Cecilio Metelo Dalmático, porque derrotó a las tribus de la actual Dalmacia.
Quinto Cecilio Metelo Numídico, porque derrotó al rey Yugurta de Numidia, aunque no fue el que acabó con la guerra de Numidia, ese fue Gallo Mario. Quinto Cecilio Metelo Crético, porque derrotó a los piratas que estaban en la isla de Creta, y así sucesivamente y prácticamente ad nauseam. A veces encontramos muchísimos cognomina ex virtute, en ocasiones también de una manera un poco exagerada. Por ejemplo, había un Pompeyo que no era de la familia de Pompeyo Magno, que fue el primero que formó la provincia de Bitinia, y por ganar nada, una pequeña batallita, una escaramuza de nada, se le puso el sobrenombre de Bitínico. Habría que ver si las fuentes lo que está reflejando es que en la época la gente se burlaba de él y le pusieron el cognomen Bitínico por haber ganado una pequeña batallita de nada en comparación con grandes logros que hicieron otros personajes de la época. O por ejemplo también podemos encontrar en personajes que no son necesariamente de la élite, y aquí tenemos por ejemplo esta lápida. Encontramos aquí una inscripción de un tal Marco Bilieno Actíaco, sí, Marcus Bilienus Actiacus, y era un soldado que participó en la batalla de Actium, la batalla en la cual Octaviano derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en el año 31 a.C. Seguramente sería un soldado de Italia, del interior de Italia. Él se puso el sobrenombre de Actiacus en la lápida, como queriendo engrandecerse a sí mismo, o también como diciendo, hey, que yo estuve en la batalla de Accio, y se puso Actiacus. Otra manera también en que los cognomina eran creados es sobre todo también, y es algo muy habitual en la Roma republicana, sobre todo también en gran parte de la Roma imperial, que es por adopción. Es decir, los romanos utilizaban mucho la institución de la adopción, era muy habitual. De hecho, normalmente se adoptaba no solamente a los hijos cuando acababan de nacer, son pequeños, sino a veces también se adoptaba cuando ya eran mayores, cuando eran adultos. Y podemos encontrar a personajes que cuando ya estaban ya mayorcitos, ya tenían por ejemplo 20, 25 años, eran adoptados por otros y recibían un cognomen que hacía referencia a la adopción. ¿Cómo encontramos esta fórmula? Pues cuando encontramos un cognomen que acaba en la desinencia o el sufijo anus, en castellano ano, significa que esta persona ha sido adoptada por otra persona dentro de otra familia o de otra gens. Por ejemplo, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Este personaje, que era el nieto adoptivo de Escipión el Africano, era uno de los hijos de Lucio Emilio Paulo, pero el hijo de Escipión el Africano perdió un hijo, valga la redundancia, y adoptó a su primo, porque eran parientes, a su primo Lucio Emilio Paulo, el hijo menor, y pasó a llamarse Publio Cornelio Escipión, y para distinguir el origen el nombre de su familia original, porque era un Emilio, Emiliano, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Y esto lo encontramos habitualmente en muchos otros personajes. Por ejemplo, Gallo Octavio. Gallo Octavio, cuando fue adoptado por su tío abuelo Gallo Julio César, el dictador, pasó a ser por testamento Gallo Julio César Octaviano. Él nunca utilizó públicamente el cognomen Octaviano, él se hacía llamar César, y algunas fuentes lo llaman directamente César. La convención historiográfica actual es que para distinguirlo de su padre adoptivo, hasta que no consigue el nombre de Augusto, se le llama Octaviano. Pero hay que tener en cuenta que es un cognomen que él no utilizaba nunca, porque él, ahora que ya era un Julio, pues no le gustaba que el cognomen le recordara que originalmente era un Octavio, es decir, era un miembro de una familia plebeya de provincias, además del interior de Italia, que no era demasiado conocida. Con los emperadores encontraremos también que a través de su larguísima titulatura, no entraremos en detalle en ella, encontramos también que a veces se les añade como un cognomen también ex virtute, merecida o inmerecidamente. Es decir, por ejemplo, Trajano por haber invadido y conquistado la Mesopotamia y parte del Imperio Parto, se le llamó Pártico. O por ejemplo también Septimio Severo utilizó el cognomen Pártico, porque también casi un siglo después de Trajano volvió a invadir el Imperio Parto, pero él también a veces se le encuentra en algunas menciones como Adiabénico, porque había conquistado el Principado de Adiabene, o Armeníaco.
Lucio Vero, el hermano de Marco Aurelio, por ejemplo, en la guerra contra los partos a mediados del siglo II después de Cristo, se añadió el nombre de Armeníaco porque había conquistado o había vencido sobre el reino de Armenia. Británico, Claudio, el emperador Claudio, cuando conquistó, invadió la isla de Britania, se añadió a sí mismo en la titulatura imperial el cognomen de británico, que pasaría, por ejemplo, a su hijo. Cómodo, por ejemplo, se hizo llamar Germánico Máximo, o Claudio II, ya a mediados del siglo III después de Cristo, en una guerra contra los godos, pues se hizo llamar Gótico Máximo. Y a partir de aquí podemos encontrar muchísimos cognomina que tienen que referencia con victorias personales o indirectamente a través de sus generales y legados que los emperadores asumieron dentro de su titulatura, dentro de su nombre. Es decir, Diocleciano, médico, por ejemplo, no porque fuera médico, sino porque había vencido sobre los medas. Filipo el Árabe, que ya de por sí ya tiene se le conoce como el Árabe porque había nacido en lo que actualmente sería la región de Siria, Jordania. Añadió Pérsico porque había sido el primero, supuestamente, en que había derrotado a tribus en la zona del Golfo Pérsico. No está clara la cuestión, pero bueno, él se hizo llamar Pérsico o Sarmático. Marco Aurelio, en sus campañas en los años 170 después de Cristo, hasta su muerte en el 180, pues luchó contra los sármatas y encontramos a veces el cognomen sarmático. O ya muy avanzado, ya por ejemplo, ya en el siglo VI, la época de Justiniano, después de que Belisario derrotara y conquistara el reino vándalo en el norte de África, pues hay algunas menciones en que se llama a Justiniano vandálico, que no es que se dedicara a romper cosas, no, simplemente asumió el nombre de este pueblo germánico y sería Justiniano vandálico. Normalmente esto ya, a medida que avanza ya en la época imperial, sobre todo muy avanzado como este caso, el siglo VI después de Cristo, ya lo encontramos ya con menor cantidad, pero sí que es cierto que los emperadores, muchos de ellos, asumieron un cognomen que tenía que ver con el triunfo sobre un pueblo bárbaro, extranjero, exterior. Con el tiempo, esta fórmula se fue complicando, hasta llegar, por ejemplo, a este caso extremo que hemos visto al principio de Máximo Décimo Meridio. Aquí encontramos, por ejemplo, aquí ya, es que el problema del personaje de Gladiator es que él confunde la función de lo que es cada una de las partes de los trianómina. Es decir, Máximo es un cognomen y él lo utiliza como praenomen. Décimo es un praenomen y él lo utiliza como nomen. Y Meridio es un nomen y él lo utiliza como un cognomen. Sí, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Sí que es cierto que en esta época ya encontramos casos de personajes que igual ya no siguen la fórmula exacta de los trianómina o la engrandecen o añaden incluso dos praenómina. Hay menciones de, por ejemplo, de cónsules que utilizan dos praenómina, dos nómina a veces, o incluso cuatro nómina, pero más o menos sigue funcionando el orden, es decir, praenomen, nomen, cognomen. Y cada uno más o menos sigue teniendo su función, es decir, el praenomen es el nombre de pila, el nomen, el nombre de la gens o de la familia, y el cognomen, el nombre de la familia, de la rama familiar dentro de la gens, o un apodo, etc. Esto sigue funcionando. Por eso cuando escuchamos a Russell Crowe diciendo esta frase, pues es que yo a veces lo que pienso es que, mira, esta es la película del personaje que no sabe ni cómo se llama, porque es que a veces no tiene ningún sentido. Como os decía, en época ya bajo republicana y sobre todo imperial, el tema de los trianóminas se va complicando. Y no necesariamente se sigue el orden. O también se están creando nuevos praenómina a través de cognomina. Pero esto es una cuestión que solamente podían hacer los miembros de la familia imperial, la familia de Augusto. Por ejemplo, el hijastro de Augusto, Druso el mayor, como se suele llamar. Druso, posiblemente cuando nació, se fue llamado dentro de lo que era lo habitual, dentro de los Claudio Nerones, porque su padre, Tiberio Claudio Nerón, fue el primer marido de Livia, y Livia se divorció de él, embarazada de este Druso, y se casó con Octaviano, que sería Augusto. Bien, este Druso el mayor, cuando nació, posiblemente fue llamado Décimo
Claudio Druso, porque Décimo era uno de los praenomina habituales de esta rama familiar de los Claudios, así como su hermano mayor fue llamado Tiberio Claudio Druso. Pero este Décimo Claudio Druso, cuando empezó a batallar en las campañas en Germania, ganó el sobrenombre de Germánico, el cognomen de Germánico. Y ya en esta época, posiblemente ya el praenomen Décimo ya no se utilizaba como tal, y es posible que ya empezara a ser llamado Druso Claudio Nerón. Y gracias a las campañas en Germania empezó a ser llamado Druso Claudio Nerón Germánico. Este cognomen germánico lo heredaron sus hijos, porque tuvo dos hijos. Si recordáis la novela de Yo Claudio de Robert Graves, o visteis la serie, Germánico y su hermano menor, el tartamudo Claudio, que sería posteriormente el emperador. Bueno, pues este Germánico, posiblemente cuando nació, fuera llamado, como era habitual dentro de la familia, Tiberio Claudio Nerón, porque Tiberio era el nombre que se le daba al hijo mayor dentro de esta rama de la familia. Pero al morir su padre es posible que ya empezaran a cambiar la manera de llamarlo. Es posible que ya fuera llamado Nerón Claudio Druso Germánico. Y es posible también que este Germánico ya se empieza a conocer dentro y fuera de la familia cuando fue adoptado por su tío Tiberio, obligado por Augusto, empezara a ser llamado Germánico Julio César. Fijaros que ya Germánico pasa de ser un cognomen a ser un praenomen, ya no es un Gallo Julio César, ahora es Germánico Julio César. Y los hijos que él tuvo, que tuvo 3 hijos varones, por ejemplo, fueron llamados así sucesivamente: Nerón Julio César Germánico, Druso Julio César Germánico y Gallo Julio César. Y este Gallo Julio César era Calígula, al que conocemos habitualmente con el nombre de Calígula, que era un cognomen, bueno, un apodo que a él no le gustaba nada utilizar, y él en realidad era el emperador Gallo César, como se conocen las fuentes, pero que gracias a Suetonio, a Tácito y a otros autores de la época, y también gracias a la convención historiográfica, y que ha pasado a ser conocido popularmente, lo conocemos como Calígula. El hermano de Germánico nació siendo, el que sería emperador, el tartamudo, cojo, etc., nació siendo Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico. Cuando fue elegido, fue aupado hacia el poder imperial tras el asesinato de su sobrino Calígula, añadió el Augusto a su nombre. Y cuando conquistó o inició la conquista de Britania, añadió el Británico. Y su hijo recibió directamente ya el cognomen de Británico. Como podéis ver, a partir de aquí ya los nombres de los emperadores van aumentando, la titulatura aumenta, prácticamente ya está siendo ya un DNI bastante desplegable, y se complican las cosas. Pero esto solía pasar con los miembros de las familias imperiales, ya fueran los Julio Claudios, los Flavios, los Antoninos, etc. La complicación de los nombres ya la podemos encontrar, por ejemplo, hay un personaje de época bajo republicana, de la época de César y Pompeyo, que a mí particularmente me llama muchísimo la atención, porque se llama, y tengo que leerlo porque son varios nombres, Quinto Cecilio Metelo Pío Corneliano Escipión Nasica. Este personaje, que fue cónsul del año 52 a.C. y que fue el suegro de Pompeyo, el padre de la cuarta esposa de Pompeyo el Grande, él nació siendo un Publio Cornelio Escipión Nasica. Pero cuando tenía ya unos 20 años aproximadamente, fue adoptado por Quinto Cecilio Metelo Pío, que había sido cónsul en el año 80 a.C., el hijo de aquel numídico que os mencionaba hace un rato, y de esta manera su hijo pasó a ser Quinto Cecilio Metelo Pío como su padre adoptivo, Corneliano, manteniendo el nombre de la familia original, de su familia natural, con la desidencia que implicaba que había sido adoptado, Corneliano, pero además quiso añadir Escipión Nasica porque, a fin de cuentas, él era un Escipión. Y claro, los Escipiones, los Cornelios Escipiones, son de familia patricia. Y, por mucho respeto que le tuviera su padre adoptivo, porque los Cecilios Metelos eran de familia plebeya, con lo cual él, digamos, para mantener su estatus patricio. Pero este Metelo Escipión
con este nombre tan largo que hemos estado viendo hasta ahora, palidece cuando nos encontramos. Aquí tenéis, por ejemplo, la imagen de una inscripción epigráfica. Palidece con el nombre de un cónsul del siglo II después de Cristo, exactamente un cónsul del año 169. Y aquí que directamente, y tengo que leerlo porque son muchos nombres: Quintus Pompeius Senecio Roscius Murena Coelius Sextus Julius Frontinus Silius Decianus Gaius Julius Euricles Herculaneus Lucius Bibulius Pius Augustanus Alpinus Belicius Solers Iulius Aper Duquenius Proculus Rutilianus Rufinus Silius Valens Valerius Niger Claudius Fuscus Saxa Amintianus Socius Priscus. Vamos, que se quedó corto. Aquí encontramos hasta 14 nómina, encontramos repetidos varios praenómina, encontramos diversos cognomina. Es posiblemente el romano que al menos tengamos referencia con el nombre más largo. ¿Por qué? Pues posiblemente este personaje, pues lo que fue haciendo en esta inscripción, lo que puso es todos los nombres de sus antecesores, los fue añadiendo, digamos que se los fue acumulando en su propio nombre, con lo cual, si Metelo Escipión tenía un DNI desplegable, os podéis imaginar que este señor tenía un póster como nombre propio. Todo esto que estamos mencionando se refiere, por ejemplo, a personajes masculinos. Pero ¿qué es lo que pasa con las mujeres? No había nombres de mujeres, también había nombres de mujeres, por supuesto, pero los datos son más fragmentarios. No tenemos demasiadas evidencias sobre si, por ejemplo, las mujeres utilizaban los trianómina. ¿Podría haber casos? Es posible, pero no tenemos la certeza absoluta. Lo que sí sabemos es que había una convención habitual, que era que el nombre de las mujeres provenía del nomen de la gens o de la familia. Es decir, Julia, Pompeya, Claudia, Livia, Sempronia. Cuando había, por ejemplo, dos hermanas, pues se hacía la distinción entre la Claudia mayor y la Claudia menor. Cuando eran, por ejemplo, tres hermanas, pues era la Claudia mayor, la Claudia segunda y la Claudia tercera, es decir, secunda et tertia. Y podía haber casos, por ejemplo, en que podían haber muchas mujeres dentro de una misma familia que tenían el mismo nombre. Por ejemplo, hablamos de los Claudios. Apio Claudio Pulco, lo que fue cónsul del año 79 a.C., tuvo 3 hijos y 5 hijas. Y estas 5 hijas eran Claudia Mayor, Claudia Minor, Claudia Tertia, Claudia Cuarta y Claudia Quinta. Esta Claudia Cuarta es la también conocida como la Claudia Metelli, la que fue amante del poeta Catulo. Es decir, Claudia Quinta, hasta una quinta hija que recibió el mismo nombre. Habitualmente también, seguramente dentro de la familia, pues es posible que cada una de estas Claudias, pues ya por coger este ejemplo, pues también tuviera un nombre familiar propio para distinguirlas. Pero la fórmula que encontramos en las referencias epigráficas en inscripciones, pues encontramos que a veces puede tener un nombre, pueden tener dos, es decir, por ejemplo, una Cecilia Metella, por ejemplo, que hay una tumba en la Vía Apia que pertenece a una Cecilia Metella, pero no encontramos mucho más, es decir, que realmente sobre mujeres tenemos muy pocos datos y los nombres generalmente solían ser un puñado de ellos que se iban repitiendo habitualmente. ¿Qué pasaba con los esclavos? Pues los esclavos a veces pasaba que tenían un nombre, obviamente, el que fuera, pero originalmente incluso cuando eran pocos esclavos y cuando el dueño de una finca tenía 2 o 3 esclavos, pues a veces pasaba que a uno de los esclavos se llamaba puer, muchacho, chico. Entonces igual tenía un nombre, por ejemplo, pongamos que se llamaba Marcus. Pues podemos encontrar, y en algunos grafitos y en algunas evidencias escritas, encontramos, por ejemplo, que a un esclavo se le llama Marquipor, que es la abreviatura de Marcus Puer, o Marquipor. Y esta desinencia por nos distingue al nombre de un personaje que es esclavo. También podía pasar que al nombre propio que tuviera el esclavo, por ejemplo, un Farnaces, un esclavo se llama Farnaces. Tenemos aquí un caso, además que hay evidencia epigráfica. Un Farnaces que era llamado Farnaces Egnati Publius Servus, es decir, Farnaces, el esclavo de Publio Egnatio. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, que yo decía Farnaces Egnati Publius? Es decir,
Se pone primero el cognomen, en este caso sería el cognomen, el nombre propio del esclavo, luego el nomen del dueño y, en tercer lugar, el praenomen del dueño. Esta era una de las fórmulas habituales de los esclavos. Cuando los esclavos eran liberados, pues asumían los trianóminas, si era el caso, o los dos nombres que tenía su dueño. Por ejemplo, Tirón, el esclavo de Cicerón, cuando fue liberado, fue llamado Marco Tulio Tirón. O, por ejemplo, un caso que a mí particularmente me resulta muy gracioso, que es si habéis leído El Satiricón de Petronio, una novela muy divertida, uno de los personajes que aparecen es Trimalción. Pues Trimalción, en un momento determinado de uno de los capítulos que tiene que ver con el banquete de Trimalción, él está, digamos, da fe de un edicto que él acaba de proclamar entre sus esclavos y conocemos el nombre completo de este Trimalción, que es Gayo Pompeyo Trimalción Mecenatiano. Este Mecenatiano lo que nos indica es que él fue adoptado por su dueño, o de alguna manera también pasó de ser esclavo de un Pompeyo, en este caso por ejemplo, a un mecenas. Lo gracioso es que, claro, es que difícilmente un Pompeyo o un mecenas, que son nombres muy conocidos de la época, iban a adoptar a un personaje como Trimalción. Lo que aquí Trimalción nos está diciendo es que él, de manera muy ostentosa, se ha puesto, seguramente se lo ha inventado, se ha puesto los nombres como patronos de dos grandes personajes de la época de unas décadas anteriores, como fueron Pompeyo y Mecenas. Y él, para hacerse así la filiación propia, pues este mecenatiano es como si hubiera sido adoptado por Mecenas, cuando en realidad él fue un esclavo que fue liberado y se puso como nombre Gayo Pompeyo Trimalción Mecenatiano, cuando en realidad él se llamaba simplemente Trimalción. Pero esto lo encontramos habitualmente en los casos de libertos, que ponen el praenomen y el nomen de su amo, además de su nombre propio, que a partir de ahora funcionará como cognomen. En los nuevos ciudadanos, es decir, cuando había extranjeros que recibían la ciudadanía romana, podemos encontrar también casos en el que lo que hace el nuevo ciudadano es adoptar el praenomen y el nomen de, digamos, su patrono, la persona que le ha concedido la ciudadanía, que le ha favorecido, que ha influenciado, etc. Por ejemplo, el caso de un Aulo Licinio Arquias. Este Arquias era un poeta de mediados del siglo I a.C. que Cicerón, el político y abogado, en un juicio lo defendió. Y sabemos, por las referencias que se encuentran en el discurso, de que él había sido un extranjero, Arquias, un griego, que había recibido la ciudadanía romana gracias a un Lucio Licinio Lúculo, con lo cual él, en su nuevo nombre como ciudadano romano, lo que hace es, se pone como praenomen Aulo, porque le debería de gustar, por ejemplo, mantiene el nomen de su patrono Licinio y como cognomen deja su nombre original, que en este caso era Arquias. O podemos encontrar también como nuevos ciudadanos a este reyezuelo britano de Britania, este Togidumno o Cogidumno. Como podéis ver en la imagen, las primeras letras de su nombre propio no están claras. Los especialistas en epigrafía creen que era o Togidumno o Cogidumno, no está claro, que recibió la ciudadanía gracias al emperador Claudio. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues se hizo llamar como Claudio, es decir, asumió el praenomen y el nomen de su patrono, del que le había concedido la ciudadanía, y a partir de entonces, como podéis ver en la imagen, empezó a ser llamado Tiberio Claudio Cogidumno o Togidumno. Luego también podía pasar con personajes que no son tan conocidos. Por ejemplo, el caso de Cogidumno, sabemos que era un reyezuelo britano con una cierta importancia, que construyó un palacio allí en Britania, del cual los restos arqueológicos nos han dado muchos datos sobre cómo fue la vida en los primeros decenios de la conquista romana de Britania, pero podemos encontrar también muchos casos en el cual de que hay personajes que no sabemos nada de ellos, que posiblemente fueran antiguos esclavos, como por ejemplo aquí en esta lápida encontramos a tres personajes que se llaman Barica, Zabda y Akiva. Los nombres ya nos sugieren que posiblemente eran judíos, y posiblemente eran prisioneros judíos de la guerra que los romanos tuvieron en Judea en los años 66 a 71 después de Cristo.
que si fuera aquella guerra en la cual conquistaron Jerusalén, Tito conquistó Jerusalén y que posteriormente hubo una resistencia envasada en la fortaleza, etc. Pues estos tres personajes posiblemente fueran esclavos y un Lucio Valerio los compró. Pasado un tiempo, ya fuera porque decidiera liberarlos porque quisiera hacerlo en vida o posiblemente por testamento, este Lucio Valerio les dio la libertad y ellos asumieron el praenomen y el nomen de su patrono, con lo cual en esta inscripción epigráfica podemos ver que ya aparecen con los nombres de quien fuera su patrono, es decir, Lucio Valerio Barica, Lucio Valerio Zabda y Lucio Valerio Aquiva. Y podéis ver aquí, si os fijáis un poco, que hay una L que significa libertos, que eran libertos de este Lucio Valerio. Y hasta aquí pues hemos hecho esta pequeña charla, estas pequeñas pinceladas sobre los nombres romanos, con lo cual cuando os encontréis de nuevo, volváis a ver la película Gladiator y os encontréis con esa secuencia en la cual Russell Crowe dice lo de mi nombre es Máximo Décimo Meridio, pues es para decirle, te dices mal a ti mismo tu nombre, no sabes ni cómo te llamas, porque los nombres romanos tenían un cierto protocolo, tenían unas ciertas normas que se fueron manteniendo prácticamente durante 7, 8, 9 siglos, que es cierto que en época imperial ya, a medida que avanzan los siglos, estos nombres, la metodología va cambiando, el respeto por las fórmulas se va perdiendo y en ocasiones podemos encontrar nombres que tienen diversos praenomina, diversos nómina, diversos cognomina, como el caso de este personaje que hemos visto, ese cónsul del 169, cuyo nombre era prácticamente desplegable, pero en general la fórmula se seguía manteniendo, es decir, un praenomen, un nomen y un cognomen. Con lo cual, cuando veáis una película histórica, romana, o leéis una novela histórica, pues fijaos un poco en los nombres y veréis que muchas veces están mal puestos porque no siguen una norma básica. Y después de esta charla, pues lo dejamos aquí. Si queréis más datos, pues no sé, comentad. Y si queréis que comentemos con más detalle otras cuestiones históricas, otros temas, comentad. Si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado, si queréis criticarlo, lo que queráis, pues aquí abajo en los comentarios dejad todas vuestras impresiones. Y nada, gracias por escucharos y salve.